¿casa de Dios o cueva de ladrones? A mí me gusta mucho relacionar lo que viene siendo la salud con cosa espiritual también, porque todo va de la mano y lo sabemos porque el espíritu de profecía y la Biblia también nos lo indica así. Así es que vamos al libro de Éxodo capítulo 25 y aquí lo vamos a ir viendo también. Miren lo que dice en Éxodo 25 en el verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y en el capítulo 29, en los versos 44 al 46 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión. Y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Así es que si se dan cuenta, hermanos, cuando el Señor está dando las instrucciones a Moisés, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Dios no va a hacer solo el trabajo, sino está dejándole al hombre la responsabilidad de hacer o poner manos a la obra, ¿verdad? Dice, ustedes van a hacer el santuario para mí. Bueno, en el Nuevo Testamento nos enseña que qué lugar se puede crear para Dios que habite aquí. Si el perfecto santuario Él lo hace, pero Él no nos deja como que nomás estemos cruzaditos de brazos o que estemos sentaditos y que la salvación va a venir solito, ¿verdad? Aunque la salvación viene para todos. Pero hay una obra que hacer. Él dice, ustedes van a hacer el santuario para mí. ¿Y para qué? Para que Él habite entre nosotros o en medio de nosotros. Y la obra que el Señor hace, después que nosotros hacemos el santuario, su obra es santificarlo y habitarlo. Eso es lo que la obra del Señor. O sea, está unido el trabajo humano o el esfuerzo humano como el trabajo divino. El santuario le representaba a Cristo, ¿verdad? Y al venir aquí, entonces Él iba a hacer que su presencia iba a desaparecer, todo rito, toda fiesta, y aún hasta el santuario iba a desaparecer todo porque Él iba a hacer el cumplimiento. En Él se iba a cumplir todo. Entonces, cuando Él comenzó su ministerio, Él hizo un primer milagro. Y cuando Él hizo su primer milagro, después de que se bautizó, porque ahí, entonces, Él inicia el cumplimiento. Ajá. Entonces, en ese primer milagro, el Señor estaba mostrando que las sombras de todas las cosas, de todos los ritos, iban a estar ya a desaparecer. Miren, si miramos en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. O sea, vieron unas bodas. Cuando Jesús regresó del desierto, cuando tuvo sus 3 tentaciones, ahí su primer lugar fue visitando las bodas. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y en el verso 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, pues de agua. Y si ustedes se dan cuenta que en el libro de Números, ahí habían leyes de cómo eran las purificación, y la purificación era pues por agua. Y esas leyes les enseñaba cómo se podían purificar antes de hacer un rito ceremonial,
antes de entrar al templo o cuando tocaban muertos, o sea, el agua era, de hecho, hasta había una afuera, ¿verdad? Estaba la fuente del agua de bronce. Entonces, ellos ya tenían listas, los judíos, pues las tinajas, porque era el rito de la purificación de ellos que hacían antes de iniciar una fiesta o una ceremonia solemne. Aquí sigue diciendo, verso 11, en el mismo capítulo 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue el principio de milagros, de señales. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea que las aguas las convirtió en vino. ¿Y qué representa el vino? La sangre de Cristo que iba a ser entregada, ¿verdad? Entonces, también, pues, ¿por qué 6 tinajas? Yo digo, pero 6, o sea, recordemos que Dios siempre trabaja con números. ¿Y qué día fue creado el hombre? En el 6º día. Pero para ser perfecto, la creación, el Señor tuvo que el sábado, y Él entró, y ahí se unió el hombre con Dios, ¿verdad? El séptimo, en el 7º día. También, ¿cuántas horas es que Cristo estuvo colgado en el madero? No sé cuántos de ustedes han visto. Desde las 9 de la mañana, que era la hora tercera del día, hasta la hora 9, que era las 3 de la tarde. Estuvo vivo, colgado, 6 horas. Porque en la hora 9 dice que cuando dijo sus últimas palabras y el Señor expiró. Después de la hora 6ª, o sea, después de las 6 horas que estuvo colgado, que murió, ya pues lo bajaron. También debemos saber que cuántos muebles habían en el tabernáculo, cuántos muebles habían en el templo. Habían 6, ¿verdad? Pero la Shekinah hacía perfecto ese número. La presencia de Dios, la gloria de Dios perfeccionaba el número, porque recordemos que es el número perfecto, número 7. Y saben, hermanos, que podemos mirar cómo está relacionado el hombre con Dios. O sea, el hombre tiene un trabajo que hacer, porque el hombre podía trabajar en esos 6 muebles, ¿eh? Él podía meter mano y hacer trabajo continuo, pero en el 7º no podía, porque era la presencia de Dios, estando con el hombre, acompañándolo en su labor, en su trabajo personal que él le había encomendado. Entonces, está muy relacionado nosotros con el Señor, que es el número perfecto. Y por eso ustedes van a mirar que el número de la bestia, que es el 666, que es número de hombre, lo dice, ¿no? La Biblia, Apocalipsis dice que es número de hombre, porque ellos pues no tienen a Dios, o sea, no tienen al número perfecto, ellos han desechado porque hacen sus obras sin necesidad de tomar en cuenta lo que Dios manda, ordena o pide. Ellos han desechado. Entonces, por eso miren aquí, ese fue el principio. Pero mis hermanos, Mateo 26, 28 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Saben que algo bien interesante que miré acá es que desde el principio del inicio del ministerio de Jesús, de su ministerio público, podemos decir, porque nosotros, su primer milagro fue hacer agua en vino. Pero si ustedes se dan cuenta, Mateo 26 está ya como en las últimas etapas de su vida de Jesús. Prácticamente esa última cena, la Santa Cena del Señor. Y ahí la está tomando. Y ahí terminó y no comió más. Eso fue lo último porque esa misma noche, pues lo llevaron preso. Por eso inició su ministerio público con ese milagro de hacer el agua en sangre o en vino, pues, que representaba la sangre de Cristo, y terminó su ministerio público
bebiendo el vino, ¿no? Así terminó y así inició. Por eso dice que lo que él inicia, él termina, no lo deja a medias. Pero podemos mirar las tinajas, que eran 6 para el rito de la purificación, pues eran tinajas de piedra, ¿no? Dice la palabra que él es la piedra angular del edificio. No dice que él mana agua de vida para vida. Entonces, él era esa tinaja que estaba llenando, o sea, nos llena porque es su sangre de él, literalmente, que derramó para que nosotros pudiéramos ser limpiados y purificados. Prácticamente, esa agua que era para la purificación se transformó en el vino que Cristo lo hizo, anunciando que ahora no iba a ser por agua, que el agua solamente limpiaba o purificaba por afuera, hermanos, pero ahora la sangre de Cristo iba a purificar, no solo por afuera, sino iba a ser desde el interior hacia el exterior. Iba a ser así. Entonces, por eso de ahí en adelante esa purificación ya no iba a ser ya más con agua, sino iba a ser ahora con la sangre de Cristo. Por eso él desde un principio, miren, desde un principio Jesús nos estaba enseñando que ya empezaba las sombras a desaparecer, iniciando con el milagro de el agua. Por eso en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, entonces, seguimos en la historia de Juan. Estábamos leyendo el libro de Juan capítulo 2, seguimos en el verso 12. Después que él hizo ese milagro, dice, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí pocos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿ven? Después de las bodas de Canaán, estaba cerca la Pascua. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahí está en Salmo 69:9, ahí está esa escritura que los discípulos se acordaron. No sé cuántos de ustedes sabían que Cristo purificó 2 veces el templo. No fue una vez. Yo creía siempre que era una vez que Cristo purificó el templo, cuando echó fuera a todos los que vendían y cambiaban monedas. Si se dan cuenta, aquí es el inicio del ministerio de Jesús. Después que hizo el vino, el agua que lo transformó en vino, aquí estamos viendo cómo Jesús encontró el templo profanado por ventas y lucro. Desde la entrada del templo, agarró una cuerda de esas y ahí entró a limpiar el templo del Señor. Es la primera vez al inicio de su ministerio, pero solamente el libro de Juan nos revela esta primera purificación. Usted no lo va a mirar en los otros 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas. Solo Juan nos muestra la primera limpieza. Los 3 evangelios próximos nos muestran la segunda purificación, pero aquí vemos la primera purificación del templo. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, hasta aquí el Señor Jesús nos está dando mucha enseñanza.
mucha enseñanza. ¿Por qué? Vemos el primer milagro, que era el agua convertida en vino. O sea que ese rito ya estaba desapareciendo con él. Nos muestra la purificación del templo. Pero ¿cómo iba a ser la purificación del Señor Jesús en este templo que somos nosotros? Porque dice, Él hablaba de su cuerpo. Y la tercera enseñanza que nos está aquí dando el Señor es que ese templo, así como estaba desapareciendo esas sombras o que iban a desaparecer, el templo en el que Él estaba de piedra, ahora estaba enseñando que iba a ser Él mismo, su mismo cuerpo, ¿no? Por eso es que nosotros debemos, o sea, yo le digo al Señor que si nosotros podemos entender, hermanos, realmente, si nosotros somos el templo de Dios, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Y cómo debemos nosotros cuidar para no profanar ese templo? Así como estaba profanado cuando Cristo llegó. ¿Cuántos años dice que necesitó para crearse o levantarse el templo? Dice 46 años fue edificado. Pero saben un dato muy interesante, hermanos, que nosotros que somos como el templo de Dios, no se puede edificar un cuerpo si no tiene exactamente las 46 cromosomas. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Tenemos 46 cromosomas en cada célula de nuestro cuerpo, en cada célula de nuestros órganos, tejidos y sistemas. Todos tienen 46 cromosomas. Y si le falta una con uno que le falte o con uno que le sobre, empieza a haber un descontrol, tanto en el crecimiento, tanto como en la función de los sistemas, tanto en el desarrollo del cuerpo. No puede, hermanos. Cuando hay 47, está lo que le llaman el síndrome de Down. 45, está uno que le llaman el síndrome del Turner, algo así, que las mujeres salen infértiles. O sea, no se puede, tienen que ser exactamente las 46 cromosomas para que se edifique el templo de Dios, que somos nosotros. El Señor, no crean que todo fue al azar y todo tiene que ver con... De hecho, pues Dios es el que creó las matemáticas. Es el que creó las matemáticas. Ahora miren aquí, en 2 de Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿A dónde fue que dijo esto el Señor? ¿En dónde lo leímos? En Éxodo 25, en Éxodo 29, ¿verdad? O sea, que representaba a Cristo, claro que sí representaba a Cristo, pero nosotros debíamos ser imitadores de Cristo, porque todo eso también representa, o sea, Cristo y todos los que le iban a seguir, templos de Dios. Pero saben, hermanos, que hay un enemigo que odia a la raza humana, la odia hasta la muerte. Y él es el encargado de que el templo, que debía ser una casa de oración, él es el que se encarga de hacerlo una cueva de ladrones. El enemigo de Dios. Porque él siempre ha querido usurpar el lugar de Dios. Si miran acá, nuestro cuerpo está formado mayormente por microbios. ¿Ustedes sabían? Somos más microbios, más bacterias, más hongos que células. O sea, que nuestra piel, que nuestros huesos son más microbios que eso. Somos más. Y prácticamente esos microorganismos son buenos en nuestro cuerpo porque así Dios los creó, pero dice, ellos forman un ecosistema en el cuerpo que interactúan con las células humanas. O sea, ellos interactúan, hacen cambios, ¿no? Así como existen los microbios sanos o saludables y buenos y necesarios,
también existen los malos, existen esos microbios malos, bacterias malas, etcétera, hongos malos. Y saben que la ciencia sabe cómo le llama a estos microorganismos destructivos, ¿saben cómo les llama? Les llaman ladrones, así les llaman. Y ustedes saben, hermanos, que los cuerpos de gente enfermas literalmente están llenos de ladrones, su cuerpo, de esos ladrones. ¿Y por qué es que le llaman ladrones? Porque ellos atacan a las células del cuerpo. Las células o los otros microorganismos que son saludables, ellas interactúan con nuestras células, pero estos ladrones atacan a nuestras células. Ellos las dañan, les roban el alimento, ellos se lo llevan y aparte producen toxinas dentro de nosotros, o sea, tóxicos. Eso es lo que Satanás ha hecho con esta humanidad. Y así cuando llegó Cristo, así llegó y encontró el templo de Dios. En vez de haber sido un templo, como decía, ejemplar para todas las naciones, estaba siendo un templo donde estaba profanado por ladrones, hermanos. Pero todo tiene que ver con nuestras acciones, porque Dios dijo, ustedes van a ser el templo para mí, ustedes. Y entonces Él iba a estar allí, lo iba, aparte de bendecir, lo iba a habitar. Imagínense, sin Él nos quedamos, como dice, con el número bestial, porque ahí está solamente la marca del Señor, o sea, la señal del Señor es cuando la obediencia, ¿no? ¿Saben? Todos los productos que son industriales, sin excepción, todos son altos en azúcares, altos en sal, altos en grasas saturadas, en grasas trans, contienen ingredientes procesados, químicos, aditivos y aparte son muy pobres de nutrientes. Y al consumir todo esto así, que todos los días, y que todos los días, y que ya es un hábito en nosotros y que no queremos otra cosa más que eso, nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo más calorías de la que necesitamos. Más calorías. Y no le estamos dando la fibra que realmente necesita y los nutrientes que realmente necesita. Y sabe que al estar así continuamente, le estamos haciendo que el cuerpo se convierta en un cuerpo pobre de nutrientes, falto de oxígeno y acidificado todo nuestro sistema. Se convierte en un terreno hostil a donde se comienzan a formar esas bacterias malas, que le llaman ladrones o microorganismos malos, los hongos excesivos. Se empiezan a formar, crean, de la muerte se crean. Haga de cuenta como cuando algo se descompone, un cuerpo, un animal, y se crean animales que son para comer nada más, ese desperdicio. De ese tipo de microorganismos se crea dentro de nosotros al estar continuamente acidificados así. Así, literalmente, hermanos. Estos productos están relacionados, o sea, ya no hay como decir, es un mito, esto ya es algo hecho, confirmado, investigado. Estos productos continuos, constantes y que siempre están en nuestra mesa o que siempre están en nuestra vida, están relacionados directamente con enfermedades del corazón, con diabetes tipo 2, con inflamaciones crónicas, con el insomnio, con los problemas mentales y con otros tipos de problemas de salud, pero son graves como el cáncer. Están relacionados íntimamente todo eso con todo esto que leímos. Y saben ustedes que salió una moda llamada mukbang.
Son videos donde la gente empieza a hacer retos, comer grandes cantidades de comida frente a una audiencia. Eso se llama el reto del mukbang. Pero ha habido muchas muertes por estos retos, muchas. Y este muchachito que apenas murió, era un influencer bien conocido en las redes sociales. Tenía muchos seguidores. Él era delgado cuando inició el reto. Pero saben que se inicia como un reto, pero se termina siendo un hábito. Una adicción. Claro. Y ya está comprobado todo eso. La comida ultraprocesada produce y provoca una adicción. Eso del reto del mukbang no termina ahí. Porque ahora hay una cantidad de personas por todo el mundo, hermanos, copiando esto. Por todo el mundo. Desde el oriente hasta el occidente está. Desde el norte hasta el sur están. Así que a mí me gustaría, vamos a poner que se vea en pantalla entera, mano, para que ustedes vean allí. Imagínense este hombre comiendo 25 tacos. ¿En cuánto tiempo? En 17 minutos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen que eso es agradable a los ojos del Señor? Son competencias, pero es como les digo, no solo queda allí, porque esto se está replicando por todo el mundo, hermanos, y comenzó en el 2010, si ustedes vieran cuánta muerte ha habido de esto. Miren ahí un jovencito, un niño, lo que le está enseñando el padre. Los retos que hacen comienzan así, hermanos, pero terminan haciendo sus hábitos. Ustedes se pueden imaginar la gran acidificación que empieza a formarse en esos cuerpos, en esos tejidos, en esa sangre. Ustedes pueden imaginarse la falta de nutrientes, la falta de agua y de oxígeno. Vamos a poner también Así es como empiezan a formarse. Can Culture a los 24 años. Influencer conocido por sus retos extremos de comida. Can Culture, influencer del mukbang en TikTok, falleció el pasado 7 de marzo a los 24 años de edad por complicaciones relacionadas con la obesidad. Originario de Turquía, el creador de contenido ganó popularidad al realizar videos de mukbang, tendencia que se originó en Corea del Sur y que consiste en filmarse mientras se consumen grandes cantidades de comida. Con casi 180,000 seguidores en la plataforma de videos, Culture impresionó a sus seguidores con sus asombrosos retos. Sin embargo, detrás de cámaras, la salud del influencer comenzó a deteriorarse debido a los excesos alimenticios. En los últimos meses, abandonó las transmisiones en vivo debido a problemas de movilidad y dificultades respiratorias. Se ausentó de redes sociales y su publicación final fue una fotografía donde se veía al lado de sus cuidadores médicos. En diciembre de 2024 fue hospitalizado por problemas de salud que lo dejaron postrado en cama y dependiente de una máquina para respirar. Aunque nosotros no lo hagamos, pongámosle que nosotros no somos de esa práctica o de esos retos, pero si nosotros estamos continuamente mirando este tipo de videos, continuos que le pasa y los miro todo el tiempo, eso, le puedo decir, sin duda, vamos a terminar comiendo como ellos, sin duda. ¿Y saben por qué? Vamos a terminar haciendo esas prácticas, aunque no así como en retos en vivo. Sin darnos cuenta, nosotros lo vamos a copiar y a imitar. Porque nosotros fuimos creados, hermanos, Dios creó células espejos. Aquí pueden mirar, miren, las neuronas espejos son células nerviosas que se activan cuando vemos a una persona hacer una acción sin necesidad de que hablen, solo con el simple hecho de verlos. Una persona que bostecea, ¿usted nunca le ha tocado bostecear, aunque no quiera? Son fundamentales estas células espejos para el aprendizaje y la imitación. O sea, imitamos todo, hermanos. Usted sabe que es una célula espejo. Usted cuando se pone frente a un espejo, ¿usted cree que su reflejo no le va a imitar exactamente todo? No, por eso le llaman célula espejo. Y estas neuronas se descubrieron, descubrieron que existían
porque ellos han hecho mucha investigación. La ciencia en el cuerpo humano ha hecho mucha investigación, por eso tenemos mucha información hoy. Y por eso el Señor nos va a demandar más por la información y la luz tanta que tenemos en abundancia, que antes posiblemente no existía tanta información, pero hoy, desde 1996, ya se había descubierto que estas células espejo existían en nuestro cuerpo. Por eso cuando nosotros observamos el mundo, qué hace el mundo, qué ve el mundo, qué come el mundo, cómo viste el mundo, cómo habla, usted sin duda lo va a hacer y lo va a repetir. Si usted no era una persona grosera, vulgar de palabras, y al escuchar tanto esa contaminación, usted, tarde o temprano, empieza con esas palabras y hasta puede decir, ¿por qué lo dije si yo nunca digo esto? O sea, hermanos, esto no es juego, porque nuestro cuerpo está creado con una sabiduría infinita, pero era por eso decía, nunca iba a entrar el pecado. O después de que Dios termine con el pecado, nunca va a entrar el pecado. ¿Por qué? Porque ya no va a haber sino solo Cristo que nosotros vamos a estar imitando todo el tiempo. Por eso Él dice que lo veamos a Él, que veamos o que nos concentremos en ver las cosas celestiales, para que seamos imitadores de Él. Pero si estamos observando el mundo todo el tiempo, hermanos, imitamos el mundo. Terminamos como ellos, utilizando todo lo que ellos utilizan, sin lugar a duda. Y se hace un hábito, Ustedes saben que el hábito, después para quitarlo y borrarlo es difícil porque el cerebro se marca caminitos como surcos. ¿Usted ha visto el pasto? Cuando un pasto está bien alto y usted pasa y pasa y pasa y pasa y pasa, se hacen los caminos, ¿verdad? Pues igual cuando nuestro cerebro no tiene surquitos, y ellos han visto también, han hecho investigaciones, han visto que nuestro cerebro, de tanto que usted hace algo repetitivo, se marcan esos surquitos y ellos ya saben, oh mira, este tenía su hábito de cualquier cosa, ellos saben qué hábitos tenían, porque están esos surquitos formados y marcados. Y para que se borren esos surquitos, es a menos que nadie pase por ahí más nunca, y se vuelve otra vez. Por eso quitar un hábito, hermanos. Si ya el Señor nos quitó hábitos cuando estábamos en nuestro primer amor, y nosotros estamos volviendo a pasar y a formarlos, ustedes van a mirar cómo se vuelve peor ese templo que cuando al principio el Señor echó fuera a todos esos ladrones. Se hace peor. Por eso debemos imitar a nuestro Señor Jesús, verlo a Él, para ser como Él, imitadores de Él. La palabra dice en Juan 5:19, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué creen que Cristo hacía todo lo que su Padre? Porque Él veía todo el tiempo a su Padre. Él no se quedaba a observar al mundo, porque aquí estaba peligroso para Él, pero en sus más de 33 años que estuvo aquí, Él no se quedó observando, sino Él siempre estaba observando al Padre, en oración, en el estudio, ¿no? En los cantos. Por eso, mis hermanos, nosotros heredamos los hábitos de nuestros padres, o los malos hábitos de nuestros padres, o depende cómo fueron los hábitos de ellos, nosotros lo heredamos. Pero también nosotros, eso se lo heredamos a nuestros hijos y así. Por eso, como adultos, ahora nuestra responsabilidad es que si yo sé que ese hábito fue malo, ahora es cambiarlo, ¿verdad? Para romper cadenas de maldiciones para mis hijos o mis generaciones. Porque el Señor nos muestra la luz para que nosotros podamos
Por eso dice, el que ama más al padre o madre no es digno de mí, porque por amor usted obedece, por amor usted sigue cumpliendo, usted por amor. ¿Y quien ama más a padre y madre? Nunca va a querer dejar ni hábitos, ni dejar creencias. Y dicen, yo nací así, así me criaron y así moriré, ¿verdad? Hasta con mucho orgullo a veces se dice eso. El Señor quiere que nosotros hagamos reformas. Dice, harán un santuario para mí, ustedes. Pero Él también, ahí está su trabajo de nuestro Señor. Pero Él quiere que junto a Él, no podemos ir solos, pero tampoco Dios puede solo con nosotros, o sea, juntos. Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y saben por qué Él quiere que hagamos esas reformas, hermanos? Porque el Señor no quiere que nos pase como ese templo de piedra que quedó desolado, vacío, a la destrucción. Que Él dice, el que destruya el templo de Dios, Él lo destruirá. Eso es lo único que vamos a, si seguimos en la desobediencia sabiendo que es la contaminación y que le estamos dando esa profanidad al templo de Dios, metiéndole ladrones, entonces no va a quedar otra cosa que a la destrucción. Y a ver, que quieran levantar el templo, si lo que Dios destruye ya no se puede levantar, porque ahora el templo era Jesús y nosotros ese iba a ser el templo. Aquí podemos ver, mis hermanos, la segunda vez, Mateo 21, que ya vienen siendo casi de los finales capítulos, y Juan 2 es de los inicios. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí es por segunda vez que Cristo estaba haciendo la purificación en el templo. Y en Marcos 11 ustedes pueden leer la historia también, o en Lucas 19. Pero si ya Cristo ya había hecho una limpieza 3 años antes, hermanos, imagínense, y seguían en la profanación del templo. Es difícil lidiar especialmente con el lucro, porque dice que era la raíz de todos los males, el amor al dinero. Bueno, lo que es Juan 2 y el deseado de todas las gentes en el capítulo 16, se llama En su templo. Ustedes pueden mirar la historia, cómo fue la primera vez cuando Jesús volcó y cuando echó fuera a todos esos gente que estaba lucrando. Ustedes pueden mirar una historia muy conmovedora. Cuando el Señor purificó el templo la primera vez, ahí fue cuando agarró un látigo. No en la segunda, en la primera. Pero dice, no que Jesús fue a golpear a medio mundo, no. Jesús no golpeó a nadie. Pero dice, con eso él parecía como que tenía una espada aguda, dice, como si fuera juez, como si estuvieran delante del mismo tribunal de Dios, parecía así, su autoridad de Cristo. Pero si ustedes se dieron cuenta que cuando Jesús hizo la primer purificación del templo, ¿cuál fue la pregunta de los sacerdotes o principales? ¿Qué señales tú nos das? ¿Por qué haces esto? ¿Verdad? Se atrevieron a preguntarle, a ver, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero en esta segunda vez que leímos Mateo 21, no se atrevieron a preguntarle. El deseado de todas las gentes, página 540, estamos hablando ya del capítulo 65. Y el título se llama Cristo purifica de nuevo el templo. Así se llama el título, que fueron 2. La primera es en su templo, que es en el capítulo 16, deseado. Y aquí estamos en el capítulo 65,
Cristo purifica de nuevo su templo. Y dice, al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profano como al principio. Así. El estado de cosas era peor aún que antes. ¿Te imaginas? Dice que era peor cómo encontró ese templo profanado. El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado, con los gritos de los animales, el ruido metálico de las monedas. Se mezclaba el clamoreo de los airados altercados de los traficantes. Se enoja la gente, no te pagan lo que quieren, otros regateando. Y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero y estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. ¿Se imagina? Ellos haciendo toda esa fiesta y ritos solemnes y con ese lucro y con todo lo que estaban profanando, dice, a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. A la misma, los miraba como los mismos ladrones. Imagínense, mis hermanos. Pero yo quiero que esto meditemos. Tal vez no estamos profanando el templo donde nos reunimos y congregamos, pero no sé que si estemos profanando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y a veces podemos hablar de los babilónicos, pero quién sabe si a la vista de Dios no son mejores, no podremos ser mejores que ellos. Iguales. Porque ¿qué es lo que había ahí adentro? Tanta confusión y ruido y tanto desastre. Pero miren, en la página 542 dice, 3 años antes, los gobernantes del templo, en la primera vez que Cristo purificó el templo, los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús, cuando lo sacó fuera. Después se asombraron de sus temores, de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. ¿Se imagina? Se asombraron de que ellos temieron a un hombre humilde. Y se quedaron avergonzados porque ellos se fugaron delante de él. Habían sentido, la segunda vez, estamos hablando de la segunda vez, ellos habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. O sea, si ya no las hizo una, esta segunda no nos la hace. Ellos sintieron así, que no se iba a repetir más. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces. Tenían más terror que al principio. Y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. Aunque no querían, ¿verdad? Pero hubo un porqué ellos lo hicieron. No había nadie que osara en discutir su autoridad. Los sacerdotes y los traficantes huyeron de su presencia arreando a su ganado. La primera vez Cristo estaba iniciando su ministerio. Sí provocó que miraran la autoridad que él tenía como rey, como juez, como Dios. Pero esta segunda, él venía más revestido de divinidad. O sea, la humanidad revistió esa divinidad que fulguró, dice, de él, de su cuerpo revestido. Por eso estaban más aterrados, porque el Señor, ustedes saben, cuando usted comienza un ministerio, ¿cómo comienza uno? Y después con fuerza, ¿verdad? Porque ha tomado la fuerza del Espíritu, hermanos. Por eso dice, ahora ellos estaban más aterrados que antes y obedecían sin premura la palabra del Señor. El deseado de toda la gente en la 132, hablando de la purificación primera del templo, vamos a ver de qué se aplica hoy a nuestro cuerpo, que somos templo de la morada de Dios.
A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios, por el pecado. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. No se podía. ¿Por qué? El pecado había echado sombras, o echó sombras, contaminándolo. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón. ¿Se imagina? Nosotros nos podemos espantar. Ay, mira los cambistas, ir a los vendedores, lo que hacían profanando el templo. Pero dice, con una exactitud representa nuestro corazón. Por eso dice que no debemos señalar, no debemos apuntar, porque posiblemente estemos actuando peor que ellos, hermanos. Y con toda la luz que tenemos. Contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos, así estaba representando el templo de nuestro corazón. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores, que eran mundanales, dice, vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Haciendo esto, Jesús, ¿qué estaba anunciando cuando él estaba hace más de 2000 años limpiando ese templo? Estaba anunciando que él iba a limpiar el templo que somos nosotros de todas esas concupiscencias egoístas, de todos esos malos hábitos y de toda sensualidad que corrompen el alma. Esa era la misión de Cristo. A malos hábitos. Hoy, ¿cuál es uno de los más elevados malos hábitos que reinan sobre? ¿Cuál es? Esa mala alimentación. Es una de las reinantes de hoy. Porque así inició el pecado, comiendo del fruto prohibido. Así comenzó Cristo su ministerio después de bautizarse, sufriendo su primera tentación por causa del alimento, y así va a terminar, porque Satanás sabe que el mal hábito de la alimentación, hermanos, te cambia, te transforma, te sataniza. Así sabe él, sabe todo, porque él ha estudiado nuestro cuerpo. Ha pagado miles y millones de dólares para estudiar exactamente cómo trabajan nuestros sistemas y nuestros órganos. Él conoce todo de nosotros. Por el cautiverio babilónico, dice, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes. Durante los siglos que siguieron, sufrieron la opresión de enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué fueron oprimidos, dice? Así, en su cautividad, fueron curados por la adoración de imágenes. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Filipenses 3:19? Que el vientre es un Dios. ¿No dice que es un Dios vientre? Como la idolatría, porque es un Dios. Al tener un Dios, como una imagen de Dios, pues es un ídolo y estamos idolatrando. Eso es lo que dice Filipenses 3:19. Y no solamente Filipenses, también Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 13, dice que las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero dice tanto a la una como a las otras, destruirá Dios. Porque el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino es para Dios. Hacer un Dios o hacer imágenes que suplan el lugar de Dios. El pueblo era cautivo por eso, por los babilónicos. Con esa cautividad, que a veces la gente cuando está bien enferma, ustedes saben que es cuando busca más de Dios, ¿verdad?
hasta que se arraigó en ellos la convicción, o sea, se convencieron de que solamente su prosperidad dependía de una obediencia a las leyes de Dios. Solamente así depende nuestra prosperidad. Y no estamos hablando de cosas materiales, hermanos. Eso es lo que menos del Señor le interesa, porque lo material corrompe y pierde nuestros ojos de vista de Él. Nuestra prosperidad, tanto moral, física, espiritual. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso cuando Él nos sana, Él está haciendo esa misma purificación que hizo en el templo de Jerusalén. Él viene, echa fuera todos esos ladrones, pero de ahí se necesita obediencia. Por eso él, cuando se curaba a alguien, cuando le daba, hacía el milagro, ¿qué le decía? O a la mujer, vete y ya no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Tú conoces la ley. Eres judía o eres judío. Eres adventista, tú sabes. Pero ¿por qué estamos en la desobediencia a sabiendas? ¿Verdad? Saben que después de la purificación de un templo, hermanos, y esto me ha tocado ver, cuando un cuerpo Dios le sana de un cáncer terminal y vuelve nuevamente la profanación, viene una condición más terrible, más peor que la primera vez. Y ya no, a veces ya no se puede hacer nada y hasta la muerte, ya no. Es peor la segunda vez. ¿Qué piensa usted, hermano, cuando usted ve esto? ¿Qué se puede imaginar ahí? Por ejemplo, si usted ve el santuario, sabemos, un lugar sagrado, ¿verdad? Podemos ver que es un lugar donde es tratado con respeto y con cuidado, ¿no? A veces hasta nosotros aquí, hermanos, la reverencia, ¿verdad? Cuando vemos el santuario, sabemos que no se puede abusar de él. O sea, viéndolo de esta manera, cuidar nuestra salud. Porque no somos nuestros, no somos dueños. Fuimos creados para ese propósito. Implica abstenernos de prácticas dañinas para no profanar, para tratarlo con respeto, con cuidado. También usar el cuerpo, ¿para qué? Para honrar al Señor. Pero con el transcurso del tiempo, si nosotros nos desligamos del estudio, si nos desligamos de Dios, con el tiempo, el pueblo comienza a hacer lo malo por eso. Y eso se convierte, sí, el templo en cueva de ladrones. Cuando estamos lejos de la presencia. Porque eso es lo que pasaba. En el templo no se daban cuenta que ellos estaban cegados. Y los líderes se encargaron de cegar los ojos de ellos. Miraban solamente algo así como hay que comprar, hay que vender, hay que cambiar, hay que lucrar. Ellos ya no miraban que era para el perdón de pecados, no era para expiarlos, no era para arrepentimiento, no, ya no era eso, ya. Estaban muy lejos del Señor. Y por eso, mis hermanos, miren, para ir terminando, conocemos bien esta escritura, pero hay un detalle que yo no había prestado atención. El detalle es que si se dan cuenta, para darle gloria a Dios, ¿qué es lo primero que menciona? Come. Come, dice, si comes, o sea, es lo primero que menciona. No menciona otra cosa. Dice, si comes, lo primero, la comida. Porque la comida es sagrada también. El Señor lo creó. Lo segundo es, o si bebes. Y lo tercero, o cualquier otra cosa. Ustedes saben que el Señor es un Dios de orden, ¿verdad? ¿Cómo nos enseña? Comida primero. Porque ahí es donde damos gloria a Dios. Bebida o cualquier otra cosa, dice. Lo debemos hacer para que el Señor sea glorificado, mis hermanos.
Por eso debemos darnos cuenta que si realmente, hermanos, hay que mirarnos a nosotros, ¿somos realmente casa de Dios? ¿O nuestro cuerpo es una cueva de ladrones? Si Cristo, sus ojos, que dice escrutadores, nos mira desde el lugar donde Él está, ¿cómo nos mirará realmente como que somos realmente casa de Dios? ¿Cómo nos mirará el Señor? O sea, meditemos en nosotros. Sin mirar al de al lado, al de enfrente, al de atrás, no. Mirémonos a nosotros, hermanos, porque solamente nosotros, usted, yo, conoce cómo es su vida. Usted en su casa, en su intimidad, cuando nadie le ve, cuando está solo, cuando está sola. Yo puedo mirar a alguien comer algo, pero yo no sé si a lo mejor hace tiempo palalal que no comía y no por eso yo ya voy a juzgarle, ¿verdad? Pero cuando estamos solos, ¿cómo estamos? Por eso es importante que entiendamos esta palabra del Señor cuando dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y entonces el Señor dice, y santificaré el santuario de reunión, y habitaré entre los hijos de Israel. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, para que podamos hacer de este templo realmente, porque recordemos, tenemos 6 días que el Señor nos ha dejado, y 6 días estamos solos. ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? ¿En qué empleamos nuestra lectura, nuestras vistas, nuestros oídos, nuestro paladar, nuestro vestido, todo? ¿Cómo lo empleamos en esos 6 días? Bueno, hoy pues todo el mundo nos vestimos de santidad, ¿verdad? Pero no solamente sea hoy, en todos los días.